un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Como he dicho, quiero explicarme para que todo el mundo entienda qué es esto de las primicias. Nosotros somos una iglesia que creemos en el servicio a Dios, en trabajar para Dios, en adorar a Dios. No somos la típica iglesia que hablamos del fruto del dinero. No creemos en todo eso. Creemos en una iglesia que adora, que abre iglesias, que hace discípulos. Pero también creemos que nuestro hogar depende del Señor y que nuestra economía depende del Señor. Y a veces estos son temas tabús. Cuidado, pastor, porque hay tantas iglesias, tantos pastores que han abusado de la gente y han hecho tantas cosas con el dinero que mejor no hablemos de la economía. Es verdad, es una de las cosas por las que yo no hablo tanto de la economía, por el abuso que ha hecho otras personas. Pero la economía también forma parte de mi vida. Mi vida se la ha entregado al Señor y yo quiero que mi casa, el 2026, mi economía la bendiga el Señor. Yo quiero que Él abra las puertas para que realmente allí donde no llego yo, llegue Él. Y para que se cumpla la palabra que hay en la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios toda, simplemente tenemos que contextualizarla a los tiempos adecuados. Y vemos que en la palabra hay algo que es una ley que no se puede parar, como el de que el que siembra, recoge. Siembra tu tiempo en vidas y habrá vidas que siembren tiempo en ti. Siembra adoración y recogerás cambios seguramente. Siembra hábitos buenos y habrá un cambio en tu carácter. Pero siembra también económicamente y Dios también te dará. No sembramos para que nos dé, sembramos para su obra y para gloria suya. Pero cuando sembramos, Él nos da. Amén. Y podrían pasar un montón de testimonios, yo el primero aquí, que podríamos hablar de, dando a Dios puedo hablar de los milagros económicos que Dios ha hecho en mi vida. Y muchos lo podrían decir. De cosas que no llegaban, no había, y Dios obra. ¿Por qué? Porque Dios es un buen padre y no abandona a sus hijos. Y Él ve el corazón de cada uno de nosotros. Y Salomón, un hombre sabio, viene a decir a todos nosotros y a todos los que iban a leer estas cartas, viene a decir: honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y te aseguro que tus graneros serán llenos. Habla en un lenguaje, en un contexto donde antes no había carteras, ni bitcoin, ni euro, sino que había frutas, legumbres, sal, y ellos tenían granero y se ganaban la vida de esta manera. Por eso habla en ese contexto. Pero sobre todo lo que viene a decir el Señor es: todo lo que eres y tienes es de Dios. No te cueste darle a Dios de tu tiempo, no te cueste darle a Dios de tus dones, no te cueste darle a Dios de tus habilidades. Y la iglesia dice siempre aquí en MDV, amén. Pero, y no te cueste tampoco darle de lo que Él te da a ti económicamente a Dios. Amén. Porque nosotros queremos controlar. Pero ¿sabes por qué yo por ejemplo, entendí, no hablo de esto hoy, pero entendí, por ejemplo, hace aproximadamente 22 años, que yo creía que debía diezmar al Señor, y cuando yo diezmé al Señor, en 22 años nunca he dejado de hacerlo. Nunca, ningún mes. Y el mes que no he dejado, lo he recuperado al siguiente. Nunca. Porque nadie me obliga, porque yo me comprometí con Dios. No porque robo al Señor, no. Porque es un principio que creo de responsabilidad con Dios, con su obra. Y porque con eso le estoy diciendo: Señor, del 100% que tú me das a mí, solo te doy el 10 y con el 90 tú me vas a dar para vivir. Es un compromiso con el Señor para que Dios me bendiga a mí, pero yo lo hago no para que me bendiga, sino lo hago por compromiso con Él. Así, de la misma manera, cuando nosotros le damos al Señor, no tenemos que tener el dolor de decir: ostras, es que no voy a llegar, ostras, es que... No. Cuando damos al Señor, el Señor nos bendice. Y donde hay entradas que están tapadas, Él lo destapa y te da. Y tú dices: pero pastor, eso es difícil creerlo, son cosas que... Bueno, yo te hablo de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en muchos lugares, entre otras cosas, en Malaquías, dice: pruébame. Os ocupáis de vuestras casas, pero no de la mía. Probarme. Tenéis vuestras casas bonitas, vuestros cuerpos bonitos. Vais a cenar a buenos lugares.
contextualizando al tiempo de hoy. Lleváis las mejores marcas, pero ¿y mi casa qué? Decía el Señor a Malaquías, al pueblo, porque el pueblo de Dios había empezado a llevar todas sus casas y el templo estaba olvidado. Y el templo es la casa de Dios. Claro, hoy en día vivimos en lugares donde las casas de Dios, o llamadas iglesias, hay lugares que están corruptos, es verdad. Y hay lugares de gente que roba y que toma, es verdad. Pero nosotros nos atrevemos, por ejemplo, a hablar de esto porque somos una iglesia con años de demostrar nuestra transparencia, de saber todos que todo lo que entra en la casa de Dios no es para nadie, sino que es para hacer la obra de Dios, para ayudar al necesitado, para poder bendecir a personas que no tienen, para poder abrir iglesias, para poder ir a hospitales, a cárceles, a residencias, y eso es la obra de Dios. ¿Y eso cómo lo hace Dios? A través de cada uno de nosotros. Dile de al lado, lo que está diciendo es para ti, aleluya. Díselo de al lado. Claro, cuando se habla de esto, los que no me conocen no lo sabrán, pero los que no me conocen a mí saben que yo de esto no hablo nunca. Yo predico de otras cosas, no del dinero. Pero hoy toca culto de primicias. Y hoy hablamos también de la parte material. Porque yo le doy toda mi vida a Dios. Y toda tu vida también lleva lo material. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia que somos administradores de las cosas de Dios. Mayordomos. Y mayordomos dice que serán examinados y tienen que ser hallados fieles. ¿Sabes lo que es un mayordomo? Mayordomos somos tú y yo. Porque acuérdate que estamos de paso en esta tierra. Lo que yo gane, mi casa, mi piso, mi coche, no me lo llevará al cielo. Estamos de paso en esta tierra y tenemos que recordar continuamente que yo soy un enviado de Dios, que disfruto, un mayordomo disfruta de todo lo que tiene el dueño que le da, pero nada suyo. Y eso da paz. ¿Sabes por qué vienen tantas tristezas, ansiedades, problemas y depresiones? Por la falta de paz que hay, por el que no voy a llegar, el no voy a tener, el no voy a ser, el que soy menos que aquel. Lo que hoy en la sociedad hay, vales lo que tienes. Eso es lo que la sociedad marca hoy. Pero Dios no. Dios sigue creyendo que no somos un producto. Hoy las empresas tratan a las personas como producto. Si no das toda la productividad que necesito, fuera. Me da igual si te llega o no te llega, o si tienes familia o no. Pero Dios sigue creyendo en las personas, no en los productos. Dios sigue creyendo que las cosas se examinan, se analizan y se evalúan, no por lo que vales si tienes, sino por lo que eres en tu corazón. Por eso dice la palabra, guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Y dice la Biblia, aquí Salomón, que entreguemos nuestras primicias al Señor. ¿Y qué es una primicia? Una primicia es el fruto primero de cualquier cosa. Ellos en el Antiguo Testamento hacían una cosecha y en Éxodo 22 tenían la orden que decían: en las tierras que tenéis, que se ganaban la vida así, de ahí sacaban su sueldo. En la cosecha, cuando recojáis la cosecha, los primeros frutos, llevarlos al templo, al sacerdote. ¿Pero para qué? No para que el sacerdote coma, no. No era solamente un acto físico de adoración y obediencia, sino que era un acto de fe y de gratitud. Era un acto de gratitud de decir: Señor, tú me has dado cosecha a recoger. Lo primero te lo entrego a ti como gratitud. Pero no solamente mirando el pasado por lo que Dios daba, sino en fe. Era un acto de adoración diciendo: no solamente tú me has dado y te agradezco, sino que te doy los primeros frutos para que me bendigas toda la cosecha entera. Porque entregándote a ti lo primero que tengo, entonces yo sé que todo será bendecido de la misma manera. Eso es lo que hacían ellos. Un acto de gratitud y de fe. Y ellos creían que Dios haría el trabajo de darles todo lo que necesitarían. Al llevarlo primero ante Dios, se reconocía que la provisión venía de Él y que no les faltaría nada, porque a Él han entregado su economía. Porque a Él han entregado todas las cosas. En el Antiguo Testamento se celebraba esta fiesta en el inicio de la cosecha. Cuando se empezaba a recoger, se cogían los primeros frutos y la prioridad era primero Dios. Es un concepto que cuesta entender en este mundo de hoy,
pero cuesta entender sobre todo en España, entre otras cosas. En España somos muy... no me hables de eso, que esto no se toca. No tenemos el concepto del judío. En Primera de Crónicas, David va a comprar un terreno para hacer un altar y para hacer sacrificios. Y dice la palabra que aquel hombre dice, hombre, eres el rey, te lo regalo. Dice, no, a mí no me lo regales, yo quiero pagarlo. No, hombre, no, que tú eres el rey, que te lo regalo. Que no me lo regales, que quiero pagarlo. Yo hago lo que quiero con mi terreno, te lo regalo. Y dice David, no, porque no quiero hacer sacrificios a Dios que no me cuesten nada. Fíjate el concepto que tenía el judío. El judío tenía el concepto de que el arca, la presencia de Dios, no se llevaba ni en carros, ni se llevaba de una manera fácil, sino que se llevaba a ¿cómo? A los hombros. Porque ellos decían, señores, lo que le damos a Dios no tienen que ser las obras. Dios es todo para nosotros. Tenemos que sacrificarnos. Tenemos que darle lo mejor a Él. Porque Él es el que abrirá las fuentes de ingresos. El que abrirá la fuente de trabajo. Él es el que abrirá todas las cosas. Él es el que puede mover cualquier cosa en mi vida que yo no soy capaz de hacerlo. Claro que lo trabajas tú y lo trabajo yo. Claro que no lo ganamos con el sudor de nuestra frente. Tenemos que hacerlo día a día. Pero ¿sabes por qué tú tienes un sustento en tu casa? Porque Dios lo permite. Si Dios quiere, te corta el grifo y se acabó el sustento. ¿Sabes que hay versículos en la Biblia que hablan que hasta los pajarillos no le falta el alimento? Que hasta las plantas, los árboles, los animales tienen su sustento. Que el Hijo de Dios no tenía donde recostarse, pero no le faltó nada. ¿Sabes por qué? Porque puso a Dios siempre el primero. Porque lo último se dice no bíblico, ¿no? Se dice como refrán entre el mundo cristiano. Lo último que se convierte en el cristiano es el bolsillo. Y claro, a veces te digo una cosa, a veces hace falta más hablar de eso. Yo no me gusta hablar de eso porque a veces hay tantos estafadores por ahí que a veces habla y te ponen ahí en línea. Pero en verdad a veces hace falta hablar más de eso. Porque a veces nos sacrificamos de muchas maneras, pero no nos sacrificamos de la parte económica. Y luego nos quejamos de que no nos llega. Luego nos quejamos de que no hacemos esto, de que no hacemos lo otro. Y Dios dice, ¿cómo te bendeciré? En Malaquías dice la palabra, escúchame bien. Que pero eso era el Antiguo Testamento. Escucha, hay que saber de la palabra, ¿eh? El Antiguo Testamento era como ley para el pueblo de Israel. Y robaban porque era un impuesto. Pero para nosotros no es ley, pero es palabra de Dios. Cuando Dios dice, darme, y reprenderé yo al devorador, y haré que se abran las fuentes de los cielos, para que te bendiga Dios y te dé lo que necesitas. Escúchame bien, ¿a cuántos les ha pasado? Yo también te levanto la mano si quieres. ¿A cuántos les ha pasado? Ganar una cifra de dinero, no llegar. Ganar más, no llegar. Ganar más, no llegar. Ganar más, no llega. Y dice, si gano más que antes, ¿cómo puede ser que no llegue? Porque el devorador roba. Sí, el diablo provoca que tus perspectivas de vida y tus prioridades cambien y gastamos el dinero en cosas que no debemos. Y luego no nos llega. Porque cogemos formas de vida, maneras de vivir, guiados en este mundo, en esta sociedad. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 que dice, no os conforméis a cómo piensa este mundo. Renovar la mente. Renovar la mente. Y Dios dijo, yo puedo hacer que el devorador no toque lo que es vuestro y que no perdáis nada de vuestra sementera y vuestra cosecha. Puedo bendeciros y abrir los cielos. ¿Cómo? Probadme, traer a mi casa también alimento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que hacían los primeros discípulos judíos. ¿Sabes lo que hicieron? En un contexto de que creían que Jesús venía allá y iban a dejar todo. Pero ¿sabes lo que hicieron? Vendieron todas sus casas. Pusieron todo en grupo para compartir juntos y convivir. Pastor, ¿tenemos que hacer nosotros eso? No, tenemos que vivir. Jesús vendrá y tenemos que estar preparados cuando Él venga, pero tenemos que trabajar, tenemos que tener una vida responsable. Pero no nos podemos ir del extremo de darlo todo a no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, escúchame bien, no nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar nada. No nos podemos ir del extremo de, no dar n
Ya que hoy hablamos de esto, déjame con libertad. ¿Cómo crees tú que se siente Dios cuando tú evalúas lo que tú le das a su casa y lo que tú eres capaz de gastarte en chucherías, en peluquerías, en uñas, en ropas, en cenas, en reyes, en cumpleaños? Pregúntale al de al lado, ¿qué tanto tiene Dios la prioridad en ti? ¿Qué tanto es tu Señor? ¿De verdad Dios es mi Señor, que le doy la calderilla a Él y soy capaz de ahogarme, pedir préstamos, gastar dinero para vivir muy bien? Y luego a Él le digo, toma, 2 euros sacado del bolsillo, me meto otra vez la mano, 5 centimillos. ¿Ese es nuestro Señor? ¿Ese es nuestro Señor? ¿Queremos luego grandes locales? ¿Queremos hacer grandes campañas en las calles? ¿Queremos llegar a las cárceles, hospitales, residencias, a los colegios? ¿Queremos tener Buenos Aires, buen sonido? ¿Queremos llegar a tener un lugar donde podamos invitar al alcalde de decir, oye, mira, hay un lugar grande, una iglesia grande, y tenemos en el gobierno de Badalona tenemos una autoridad porque hay una iglesia grande, que se vea, que demos una autoridad? Queremos hacer todas esas cosas, pero queremos hacerlo desde los 10 centimillos. No se puede, no se puede, porque nuestra mentalidad es la mentalidad de los chinos, del eurillo, de las 100 pesetas. Pero Dios, al menos mi Dios, se merece mucho más. Pero es que Dios es el dueño del oro y de la plata. Es que Él no necesita. No necesita su obra aquí en la tierra. No necesita su iglesia para poder conseguir hacer la obra de Dios como con la excelencia que Él quiere. Y en el Nuevo Testamento no habla la Biblia de una primicia en cosecha, porque nosotros ya, ¿quién tiene terrenos? A ver, nadie, ¿no? Nadie vive de las cosechas ya. Tenemos trabajos, tenemos sueldos. Ya no vivimos de recoger el arroz, legumbres, fruta y entregarle al sacerdote. Porque si venimos a entregar arroz y fruta aquí a la iglesia, ¿qué podremos hacer? Pero lo que ellos entregaban, en realidad entregando esos frutos, era su dinero. Nuestra ofrenda en las primicias que nosotros podemos entregar como gratitud de lo que Dios nos ha bendecido en el 2025 y como un acto de fe de decir, en este primer domingo del año prácticamente, voy a entregar mi primera siembra para que tú bendigas todo mi 2026. Entregarte mi primicia a ti. ¿Cómo aplico este concepto a mi vida? Escúchame bien, hoy toca hablar de esto. Y voy a ser rápido, no voy a ser largo. Hoy toca hablar de esto. Pero esto puede ser en muchas cosas. Por ejemplo, entrégale la primicia de tu día al Señor. Cuando te levantes, en vez de mirar el TikTok, ora. Eso es entregar la primicia de tu vida al Señor. Entrégale la primicia al Señor de decir, un día, el primer día del año, el primer día del mes, el primer día de la semana, voy a ayunar para entregarle la primicia al Señor. La primera compra del mes, voy a apartar algo para darle a los necesitados que no tienen. Una primicia social para ayudar. Voy a leer la Biblia lo primero del día. La primicia de mi vida para Él. La primicia es lo primero de todo el día, lo primero que le aparto para Él. De todo el año, lo primero que le aparto para Él. De todo el mes, lo primero que le aparto para Él. Y las primicias mencionadas espiritualmente en el Nuevo Testamento nos hacen entender todavía más. Acompáñame en la Biblia y leyéndote estas cosas no me entretendré mucho más. Hoy la predicación es de esta manera. Santiago capítulo 1 versículo 18. Acompáñame, por favor. Voy tranquilo para que todo el mundo lo entienda. Santiago 1:18 dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué está diciendo Santiago 1:18? En Cristo nosotros fuimos los primeros frutos de la gran cosecha que todavía queda. Mira lo que dice 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho Cristo. ¿Qué quiere decir? Claro, Jesús fue el primero que resucitó de la muerte y tomó cuerpo glorificado. Por eso Cristo es la primicia de los que después, cuando venga el arrebatamiento, vayamos todos también con cuerpo glorificado. La primicia es el primero. Pero ¿saben lo que demuestra la palabra? Dice, si Él murió, todos moriríamos. Pero si Él resucitó, también en Él resucitaremos. ¿Qué quiere decir? Que la primicia va ligada a toda la demás cosecha. Si la primicia resucitó y tomó cuerpo glorificado, entonces todos los demás que vienen detrás repiten la primicia, también resucitarán y tendrán cuerpo glorificado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La primicia me está hablando lo primero que viene como semilla, pero que se recogerá todo por igual que la primera semilla. Por eso cuando daban las primicias decían, Señor, no solamente te agradezco lo que me das, sino que es un acto de fe que sé que trayendo mi primicia delante de ti, es una semilla que doy y toda mi cosecha será impregnada de esta semilla en tus manos. Tú cogerás mi cosecha. Mira lo que dice Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Nosotros tenemos el primer movimiento del Espíritu Santo por la cruz del Calvario, por haber muerto y resucitado Cristo. Se desató el Espíritu Santo y vino el Pentecostés a nosotros y hemos disfrutado de las primicias. En el cielo será mucho mayor la gloria. En el cielo será mucho mayor la bendición, la intimidad, la cercanía. Será mucho mayor en el cielo. Pero ahora tenemos una primicia. El Espíritu Santo ha venido un poquito del cielo a nosotros, un poquito de Dios a nosotros, y con eso disfrutamos de un poco de lo que viviremos. Es primicia, es un primer fruto, pero es como unas arras que me dice, te espero, porque con lo que disfruto y saber que tengo al Espíritu Santo en mi vida, sé que disfrutaré por una eternidad también de lo que el Espíritu Santo tiene para mi vida. ¿Cuánto lo creen conmigo? Digan amén. ¿Cuánto lo creen conmigo? Digan amén. Por último, Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, escucha esto, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Te imaginas? Para ir terminando, ¿te imaginas? Tengo un huerto de 80 metros, he sembrado patata, lechuga, lo que quieras. ¿Qué quieres que sembremos, Miguela? Tomate, del ra, de lo bueno. Y de esa cosecha empieza a cosechar, y de esa cosecha cojo los primeros frutos, así como el cordero también se cogía el más bueno para Cristo. Y de ahí venía la salvación para todos. Así como toda la Biblia enseña coger la primicia y después viene como gratitud y con eso viene un sacrificio de bendición. Así dice, si la primicia es santa, si lo primero que cojo, ¿cómo se hace santo eso? ¿Qué es santificar? Santificar es apartar, apartar para Dios. Si lo primero que cojo digo, esto no me lo voy a comer, no lo voy a vender. Hombre, que son los primeros frutos, que ha salido un tomate que no vea, Miguela, que ha salido una lechuga. No, esto para mi Dios. Lo primero, se lo llevo al templo. Pero es que eso lo va a comer el sacerdote. Es para mi Dios. Lo que haga el sacerdote y el templo es para mi Dios, porque es un acto de fe a mi Dios. Y llevaban allí la primicia, y dice la palabra, si la primicia es santa, si la primicia se ha llevado a Dios, se le ha apartado a Dios, todo lo restante del huerto se santifica por la primicia. ¿Te das cuenta? Que es un acto de gratitud por lo que Dios me da. Es un acto de decir, Señor, yo sé que tú no necesitas ni estos tomates ni esta lechuga, pero es una dependencia de ti.
de que soy criatura tuya, que tú eres mi Señor, que lo mejor te lo doy para ti. Y cuando ocurre eso, Dios coge y bendice todas las cosas que siembro, porque dice, si mi hijo me ve como su Señor, yo te prospero como prospera tu alma. Y si en tu alma, en tu corazón, yo estoy el primero, te prospero en lo material, en todas las demás cosas. Y se cumple la palabra y no te faltará lo que necesitas, el pan en tu casa, el alimento en tu casa, porque ningún hijo de Dios mendigará pan, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiendes este concepto? Al ofrecerle a Dios la primera cosecha completa, reconozco que es la máxima autoridad para mí, que es mi Señor, que es mi prioridad. Y en el Antiguo Testamento, escúchame bien, termino aquí con algunas reflexiones. En el Antiguo Testamento, aleluya, un poquillo de alegría, aleluya. En el Antiguo Testamento aprendemos que las primicias, escucha bien, el pueblo las entregaba al Señor, sin que el Señor les entregara una gran salvación. Simplemente cubría los pecados, los bendecía y les dejaba ir al templo a hacer sacrificios. Ahora, nosotros ya no somos de los del Antiguo Testamento, no. Nosotros, antes de dar nosotros a Él, ya Él se ha entregado primero por nosotros. Dios, el Padre, no ha dado lo que le sobraba de ofrenda. No, dio a su Hijo por nosotros. El Padre no se puso a mirar, ángel, yo no sé si el ángel se merece que yo dé a Jesús, a mi hijo. No sé si se porta tan bien. Palé, no sé. Cale, yo que sé. Norma, es que si nos mirara el Padre con su omnisciencia, Miguel, Lidia, es que dicen que me quieren, pero cada 2 por 3 cometen errores. No merecen que yo dé al Hijo. Pero Él no miró lo que tú ibas a hacer. Él te amaba tanto que dio su mejor ofrenda a su Hijo Jesucristo. ¿Le costó o no le costó? ¿Tú crees que le costaría que el mismo Hijo se haga carne y sufra y muera en la cruz, en la peor muerte posible, y hacer que Jesús pase por todo ello? Ellos pagaron el precio, ellos nos eligieron primero, ellos hicieron primero esa ofrenda, para que tú y yo ahora simplemente queramos recibir. Porque mira, una vez al año, hoy, culto de primicia, donde hay frutos, legumbres, y se habla de lo material. Pero mira, mañana y la semana que viene y durante todo el año, este altar va a estar abierto, ¿sabes para qué? No para dar ofrenda, que también damos para los gastos, pero ¿sabes por qué va a estar abierto el altar? Para recibir sanidad, para recibir bendición, para restauración, para que oren por mí, para que me quiten las cargas, para que Dios sane mi corazón. El altar estará abierto todo el año para recibir. No sé si es mucho decir, Señor, vamos a dar un día al año, que no venimos a recibir, venimos a dar. Yo creo que Él dio bastante como para que nosotros nos lo tomemos en serio a Él. ¿Sabes que el darle al Señor, algunos no lo ven como fe? Sí, yo tengo mucha fe porque yo siento visiones, espíritu, y yo veo ángeles, y yo veo luces. Yo soy muy espiritual, ya. También es muy espiritual darle a la obra de Dios. Porque si no, ¿cómo se hace la gran comisión? No, pero esto es dinero del mundo, esto no vale. Esto es vanagloria. Vanagloria que te gusta guardártelo para ti y gastártelo. ¿Sí o no? Es vano, no es vano, pero te encanta. A mí también me gusta comer buen entrecot, si puedo. Pero ¿y Dios? Su obra, que queremos que el reino avance. ¡Amén! Queremos que haya sanos, queremos entrar a las cárceles, los hospitales, queremos recoger comida, tener un local aparte para hacer obra social. ¡Amén! ¡Qué bien, qué bien, qué visión! Pero es que eso no se hace sin dinero. Pastor, yo no doy nada, pero yo, mira, voy hasta aquí todos los días
y pongo de mi tiempo. Ya, pero si es que no nos deja, le digo al del local, mira, que ponemos nuestro empeño, que te arreglamos local. No, que no cobrar. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Y quiero recordarte en este día, iglesia, ¿sabes qué? Que tú y yo no somos de esta tierra. Ni me voy a llevar nada al cielo. ¿Saben lo que me voy a llevar como orgullo y como algo que va a llenar mi corazón cuando yo vaya al cielo? Cuando yo me ponga delante del Señor y Él ponga a examinar cómo soy hallado como administrador de lo que Él me ha dado, como mayordomo de lo que Él me ha entregado. Cuando me ponga delante de Él y tenga que decir siervo fiel o infiel, y pueda decirle, Señor, no he hecho riquezas, la verdad, porque si puedes hacerlas dando el Señor el primer lugar, gloria a Dios. Pero Señor, mi visión no estaba en hacer riquezas, mi visión estaba en predicar tu palabra. Mi visión estaba en que tú fueras el primero, en que la gran comisión avanzara, en que la gente conociera, en que la gente alcohólica conociera del Señor y esa familia cambiara, en que drogadictos conocieran del Señor y esa familia cambiara. Señor, yo me esforcé en eso, no puse mi mirada en lo material. Y cuando el Señor diga, buen siervo fiel, pasa el gozo de tu Señor. Eso es lo que puede llenarme de orgullo. Pablo dice, no me vanaglorio ni en mis carreras, ni en mis riquezas, ni el del dinero que tengo. Me vanaglorio en que Dios está conmigo, en Cristo Jesús, en la obra que Él ha hecho en mí y que a través de mí está haciendo en otros. Si te tienes que vanagloriar de algo, vanaglóriate de que eres un siervo. Porque en esta sociedad no gusta ser siervo. Yo no soy siervo de nadie, yo soy mi Señor propio. Yo soy siervo de Dios. Siervo. ¿Y un siervo qué hace? Sirve. Se somete a Dios. Por eso hoy, en el culto de primicias, queremos hacer un acto que no tiene que ver solo con el presente y con el futuro. No tiene que ver con una ofrendita, no. Por supuesto voluntario para el que quiera, pero tiene que ver con ofrecerle lo principal en el inicio del año, dándole la prioridad. Decir, Señor, vengo a traerte una ofrenda diciéndote que quiero que bendigas mi 2026, que tú eres mi prioridad, que tú eres el primero de todos. Pero, pastor, ¿qué tengo que dar? ¿Cómo? ¿Cuánto? No, aquí cada uno hace lo que quiere y como quiere y lo que quiere. Porque esto no se trata de imponer nada a nadie. ¿Sabéis quiénes somos? ¿Sabéis qué iglesia somos? ¿Sabéis que lo que intentamos en esta iglesia es predicar el evangelio, hacer discípulos, esforzarnos porque la gente crezca, esforzarnos porque la gente haga las cosas como Dios quiere? Y ante ello, en el Antiguo Testamento por ley estaban obligados, pero hoy, ¿sabes qué dice Dios? Por amor hacer las cosas, por amor. Lo sientes hacer por amor, hazlo. ¿Quieres demostrarme que soy tu Señor y soy tu prioridad? Hazlo. Pero el Señor es tan caballero que Él no fuerza a nadie, nunca a nada. Es tan caballero que nunca fuerza a nadie. Tú tienes que hacer, tú tienes... No. El Señor dice, yo di todo. ¿Tú quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi siervo? En Deuteronomio dice la palabra que Él determinó. He aquí bendición. Y aquí maldición. Aquellos que obedecen mi palabra serán bendecidos. Aquellos que la desobedecen serán maldecidos. Dios no intenta estar con un martillo castigando al quien no hace lo que Él ha dicho que se haga. No. Dios expone lo que es la siembra y la cosecha. Siembras buenas actitudes, tendrán buenas actitudes contigo. Siembras preocupación por la gente, en los momentos que necesita habrá gente que se preocupe por ti. Siembras tus dones, habrán otros dones que te bendigan a ti. Siembras a la obra de Dios, Dios sembrará también y bendecirá tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gastamos hoy en día, hay gente que gasta en que si rascas, que si quiniela, que si no sé qué, para conseguir fruto, para conseguir algo. ¿Sabes que todo lo que gastamos en el mundo es eso? Es un gasto.
¿Sabes que lo que damos a Dios no es gasto, es inversión? ¿Sabes que es inversión? Una, para que eso que tú das se invierta en necesitados, sea socialmente, sea espiritualmente, en necesitados. Y dos, para que tú recibas la bendición en tu casa de que Dios es el Señor de tu casa y hace que el devorador no entre a devorar, a quitar lo que tú estás trabajando. Así que hoy damos a la iglesia, sí, porque la iglesia es de Dios, es la casa de Dios y hace la tarea de Dios. Y podemos hablar con esta libertad, y puedo hablar con esta libertad sabiendo que nosotros nos dedicamos a la obra del Señor, no a buscar el dinero de nadie. Pero hoy abrimos el altar no solamente para recibir oración, sanidad o fuerzas. Abrimos el altar para sembrar a Dios y su obra. Como un acto de gratitud por lo que hizo y como un acto de fe por lo que hará. Y por eso, en esta mañana, yo voy a pedir al grupo de alabanza que suba arriba, por favor. Porque mientras van a adorar ellos, nosotros vamos a hacer este acto en esta mañana. Este es el culto de primicias, en el que entendemos que las primicias y los que desean, pues le dan al Señor. Como una oración con ofrenda, con sacrificio. Y nosotros vamos a dejar que mientras el grupo de alabanza canta unas alabanzas y adora al Señor, hay aquí una... ¿Dónde tenemos la otra? Hay aquí una cajita y hay aquí unos sobres, y aquel que quiera, y lo digo con realidad, con deseo de verdad, no es un decir, aquel que desee en esta mañana 1, 5, 10, 500, lo que tú quieras, vas a poner una ofrenda en el sobre. Y vas a echar tu sobre en la caja. Amén. Porque de esa manera es como se decía en Deuteronomio que se debía hacer. La ofrenda de primicias será ir al altar del templo y allí delante del sacerdote entregar la ofrenda para que Dios bendiga tu ofrenda de primicias. Y haremos de esta manera, haciendo como un paralelismo de lo que en el Antiguo Testamento en el templo hacían, sabiendo de que nosotros también queremos hacerlo de esta manera. Y vamos a coger la ofrenda, la pondrás en tu sobre, la echarás aquí y te entregaremos un detalle que no es costoso, que no es algo significativo de forma material, pero simplemente es un detalle para que tú te puedas llevar a casa, donde hay una promesa en Malaquías capítulo 3, que habla de lo que Dios bendice a aquellos que le dan a Él. Y sobre todo hay una semillita, una pequeña semillita ahí pegada, para que tú te la lleves y recuerdes en el 2026 que tú le diste la primicia al Señor, y que en los momentos donde la economía empieza a reciar, decir: Señor, tú sabes que tú eres mi prioridad y que tú eres mi Señor. Yo te entregué a ti una primicia y yo quiero, Señor, que aquella semilla que yo puse sea la que bendiga toda mi economía en 2026. Por favor, Señor, quiero depender de ti todo el año. Hoy lo que proponemos es, de alguna manera, que aquel que desee entregue su economía de 2026 al Señor, dándole una semilla a Él. Una ofrenda de primicia del año 2026, diciendo: te doy esto, que no es significativo para ti, Dios, que no es una gran cantidad para ti, pero es una semilla para que tú bendigas todo mi 2026, porque quiero darte a ti el lugar que tú te mereces. Amén.